A continuación, abordaremos un modelo anatómico tridimensional por una secuencia de desarmado que permite el estudio de los planos superficiales y profundos del miembro superior. En la región del brazo observamos la cabeza lateral del músculo tríceps braquial, la cabeza larga del tríceps braquial, el músculo bíceps braquial con su cabeza larga y su cabeza corta, y el paquete vasculonervioso braquial visible en este modelo, es decir, el nervio mediano y la arteria braquial. Al retirar el músculo bíceps braquial, observamos la cabeza medial del músculo tríceps braquial, el músculo braquial y el músculo coracobraquial, siendo perforado por el nervio músculo cutáneo. Como límites de la fosa del codo, señalaremos una línea imaginaria que une el epicóndilo medial con el epicóndilo lateral, el músculo braquiorradial y el músculo pronador redondo. Los surcos bicipitales lateral y medial están ubicados a nivel de la fosa del codo en dirección medial y lateral al tendón de inserción distal del músculo bíceps braquial respectivamente. Señalaremos el contenido visible en el modelo de cada uno de los surcos. El surco bicipital medial tiene como contenido a la arteria braquial y al nervio mediano. El surco bicipital lateral tiene como contenido, visible en la maqueta, al nervio radial. En la cara anterior del antebrazo observamos los músculos braquiorradial, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo y, en la profundidad de los mismos, el flexor superficial de los dedos. Al retirar los músculos del compartimiento lateral del antebrazo, los músculos braquiorradial y extensor radial largo del carpo, observamos a la arteria radial y al ramo superficial del nervio radial. Señalamos el punto donde el nervio radial se divide en un ramo superficial y otro profundo, y observamos al ramo profundo discurriendo entre los dos fascículos del músculo supinador. Retiramos dichos elementos vasculonerviosos y señalamos su fascículo profundo. Señalamos los músculos correspondientes al primer plano de la cara anterior del antebrazo, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. Al retirar el músculo pronador redondo, observamos al nervio mediano y a la arteria braquial dando sus dos ramas terminales, la arteria radial y la arteria cubital. Retiramos los músculos flexor radial del carpo y palmar largo, tomando como referencia al músculo flexor cubital del carpo. Es necesario mencionar que en el tercio medio del antebrazo encontramos hacia profundo, a la arteria y al nervio cubital.
Observamos ahora el segundo plano muscular formado por el músculo flexor superficial de los dedos. En la unión formada entre sus cabezas radial y cubital, encontramos al nervio mediano haciéndose profundo a este músculo y a la arteria interósea anterior proveniente de la arteria cubital. Al retirar el músculo flexor superficial de los dedos, encontramos al nervio mediano y a la arteria interósea anterior. Encontramos al tercer plano muscular formado por el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Retiramos la arteria cubital junto con la arteria interósea anterior, el nervio mediano, junto con los músculos flexor largo del pulgar y flexor profundo de los dedos. Finalmente, observamos el cuarto plano muscular formado por el músculo pronador cuadrado y por la membrana interósea. En la región de la mano encontramos, en la región hipotenar, al músculo palmar corto, el cual al retirarlo encontramos la rama superficial de la arteria cubital anastomosándose con la rama superficial de la arteria radial. Señalamos los músculos abductor del menique y flexor corto del menique. En la eminencia tenar observamos a los músculos abductor corto del pulgar y oponente del pulgar. Al retirarlos, observamos la cabeza superficial del flexor corto del pulgar y el tendón del flexor largo del pulgar. Retiramos ambos músculos y observamos la cabeza profunda del músculo flexor corto del pulgar y las dos porciones del músculo aductor del pulgar, transversa y oblicua. Abordaremos ahora el estudio de la anatomía cadavérica a través de una preparación de la cara anterior del miembro superior. En la región del brazo observamos la cabeza lateral del músculo tríceps braquial, la cabeza larga del tríceps braquial, el músculo bíceps braquial con su cabeza larga y su cabeza corta, y el paquete básculo nervioso braquial formado por la arteria braquial y el nervio mediano. Al replegar el músculo bíceps braquial, observamos la cabeza medial del músculo tríceps braquial, el músculo braquial y el músculo coracobraquial, siendo perforado por el nervio músculo cutáneo. Como límites de la fosa del codo, señalaremos una línea imaginaria que une el epicóndilo medial con el epicóndilo lateral, el músculo pronador redondo y el músculo braquiorradial. En el antebrazo observamos los músculos braquiorradial, pronador redondo, flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo y, en la profundidad de los mismos,
el flexor superficial de los dedos. Al desplazar hacia lateral el músculo braquiorradial, observamos al ramo superficial del nervio radial y a la arteria radial. Señalamos el punto donde el nervio radial se divide en un ramo superficial y otro profundo, y observamos al ramo profundo discurriendo entre los dos fascículos del músculo supinador. Señalamos en el preparado los músculos correspondientes al primer plano de la cara anterior del antebrazo: pronador redondo, flexor radial del carpo y flexor cubital del carpo. Al desplegar el músculo pronador redondo hacia medial, observamos al nervio mediano pasando profundo a este y a la arteria braquial dando sus dos ramas terminales, la arteria radial y la arteria cubital. Desplazando el músculo flexor cubital del carpo hacia medial, observamos en el tercio medio del antebrazo y en la profundidad del mismo la arteria y el nervio cubital. Para observar el músculo flexor superficial de los dedos, es necesario replegar el flexor radial del carpo desplazando hacia medial el flexor superior de los dedos, se observa el flexor largo del dedo pulgar y el flexor profundo de los dedos, músculos que conforman el tercer plano muscular. Entre ambos se observa al nervio mediano. Finalmente, en el tercio inferior del antebrazo, divulsionando los tres primeros planos musculares, observamos el cuarto plano muscular formado por el músculo pronador cuadrado y por la membrana interósea. En la región de la mano encontramos, en la región hipotenar a la rama superficial de la arteria cubital, anastomosándose con la rama superficial de la arteria radial. Señalamos los músculos abductor del menique y flexor corto del menique. En la eminencia tenar observamos a los músculos abductor corto del pulgar y la cabeza superficial del flexor corto del pulgar. Desplazando la cabeza superficial del músculo flexor corto del pulgar, observamos el tendón del músculo flexor largo del pulgar. Por último, hacia medial, observamos la porción transversa y oblicua del músculo aductor del pulgar.